Bienvenidos al servicio en línea. Los servicios traducidos salen en las plataformas sociales a las 9 de la mañana. Los invitamos al servicio de las 11 de la mañana los domingos, que es cuando son traducidos por medio de transmisores o de aparatos para el oído. Otros servicios son a las 8:15 de la mañana y 9:30, pero en esos servicios no hay traducción. Mi nombre es Magali Razo. Les invito a seguir las plataformas sociales de la First Christian Church, que es la página de Facebook, y la página web, que es fccdc.com. En First Christian Church amamos a Dios, amamos a otros y servimos al mundo. Durante el servicio tendremos la comunión para con Dios y también tendremos maneras de adorar, maneras de ofrendar en la página web, por la aplicación, en persona y por correo. Acompáñanos a adorar. He will satisfy.
Esta semana estamos en Romanos capítulo 8. En mi opinión es uno de los capítulos fascinantes de toda la escritura. Es importante saber que al llegar a ese momento había estado Pablo hablando de la idea del problema con el pecado que todos tenemos. Dice, sé lo que hay que hacer, pero sé lo que hay que hacer, pero lo sigo haciendo mal. Hablando de que el pecado nos controla, pero en Cristo todo es diferente ahora. De hecho, el versículo 8 empieza diciendo este poderoso versículo, ahora pues, es decir, por esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que lo que me emociona mucho del día de hoy es que sí encontramos que Jesucristo nos da la libertad del pecado y de la condenación, y al mismo tiempo no es solamente la libertad que nos da, de lo que nos libera, pero para lo que nos libera. Buenos días, iglesia. Yo sé que anoche hicieron algunas promesas a Dios en la última parte del juego de anoche, así que me da gusto verlos aquí. Vamos a empezar en el capítulo 8 de Romanos, de la libertad que vale la pena vivir. Hace alrededor de 14 años era uno de los mejores días, pero de los que tuve más miedo. Fue el nacimiento de mi primera hija, Chloe. No me tomé por equivocación. Fue un día magnífico, el milagro de su vida, y habíamos esperado por mucho tiempo estar embarazados y estábamos agradecidos con Dios, pero en algún momento empecé en el hospital, empecé a tener este sentimiento dentro de mí, donde sabía que pronto este pedacito de cielo me lo íbamos a llevar a la casa solos, solamente nosotros dos, sin las enfermeras ni el botoncito que podíamos apachurrar si cada 15 minutos si ella se desesperaba o lloraba. Estaba rogando por extras noches, por ejemplo, en los hoteles que se ganan una noche extra. Tenía tanto miedo, estaba negacionado con la aseguranza, tenía tanto miedo porque la verdad sería que pronto tendríamos esta libertad y no sabía qué hacer con ella. Y no puedo me pregunto si ahora cuando viene a la libertad que Dios nos da, tenemos toda esta libertad y no sabemos qué hacer con ella o cómo usarla. Padre Dios en el cielo, te agradecemos por el día de hoy, este grupo, este tiempo. Te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, por el Espíritu Santo. La presencia en este lugar está claramente. Háblanos, Señor, que mis palabras sean valientes, humildes a tu palabra, que sea en nombre de Cristo Jesús. Amén. En este punto Pablo está describiendo acerca de este problema, esta batalla con el pecado que todos tenemos. No solamente está predicando a los no creyentes, pero los creyentes también. Porque también como creyentes de Jesucristo batallamos con el pecado. Está siendo muy claro que dice que no lo puede liberar ni la ley. Es solamente uno que lo puede liberar, y es su nombre, Jesucristo. Ese Jesucristo que nos libera. Pero ¿qué quiere decir verdaderamente? Romanos 8, empezando el versículo 1, si puede ponerse de pie para leer la palabra de Dios. Empezando en el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre Dios, una vez más oramos que nos hables, que seas honrado y que las palabras que sigan aquí sean de ti, para honrarte en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Ha habido algo en mi corazón para esta preparación de este mensaje? Déjele, digo, aquí lo voy a poner aquí. Es crítico, es una urgencia que entendamos el Evangelio bien. Espero que sí, usted es el que está predicando, así que espero que usted lo entienda bien para explicarlo bien. No quiero poner semillitas de duda, pero esto es verdaderamente real. A lo mejor voy a pisar algunos dedos, pero tal vez sea la salvación de nuestras almas para toda la eternidad. Hay cierto peligro para cada uno de nosotros, porque vivimos en una era donde creamos nuestra propia fe si queremos, lo que es favorecible para nosotros, para el ritmo de vida que llevamos. No queremos nada, queremos una religión manejable, no algo así muy estricto ni muy serio. Queremos solamente algo que podamos tener en nuestras vidas, que pueda llegarnos a donde estamos y que se vea bien para la gente con la que convivimos. Pero hay un peligro en esto que nosotros llamamos fe, porque es algo, un juego como de adivínalo con señas, porque venimos los domingos y por los siguientes 6 días y medio ni siquiera mostramos ningún tipo de cambio que haya habido en nosotros. Es como si Jesucristo nos siguiera, le echamos la culpa a Dios por todo y nosotros no tomamos responsabilidad. Tal vez las cosas empezaron desde que empezaron las cosas desde pequeños, cuando el pastor nos hacían sentir culpables si no veníamos a la iglesia o orábamos nada más para poder ir al cielo, porque si no iríamos al infierno. Entiendo que en su mente eso es lo que tenía que hacer. La pregunta es, ¿eso hubo algún cambio en usted? Porque este juego que hacemos no viene de la Biblia, y necesitamos tener el Evangelio correcto. Por eso algunos de nosotros estamos aquí en este momento. Esta cosa acerca de Jesús, pienso que si vendo a Jesús independientemente, si venimos inmediatamente dejo la adicción o perdono a las personas rápidamente, porque pensé que si venía Jesús no iba a batallar con la lujuria, que ya no diría malas palabras si mi equipo pierde. Pero aquí estamos. Es más, y dice usted, algunas veces decimos, sí, te escucho, pero es un problema con el pecado, porque parece que no puedo soltar este pecado. En el versículo 7 dice, ¿qué diré? Versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y eso es importante aquí. Para usted posiblemente está aquí en estos momentos donde dice, ya sé qué es lo que debería hacer, pero cada vez sigo haciendo la cosa equivocada. Lo que sucede entonces es que viene a ser fácil a justificar el caos, lo justificamos con las situaciones alrededor de nosotros. No es una cosa de donde estamos, sino el corazón, es una condición del corazón. Deje hacer claro de una sola cosa, porque creo que no soy claro. Algunas veces tratamos el pecado como algo que es una inconveniencia, que se siente culpable por algunas cosas y luego se mueve y ya. Seguimos con el día regular. La verdad es que entre más se acerca usted a Dios, más sensitivo viene a ser
al pecado. Empezamos a desarrollar esto, un asco al pecado. ¿Por qué? Porque cada vez que pecamos sabemos que estamos actuando en rebelión contra nuestro Dios Todopoderoso. Dice esta persona, cuando amas a alguien, odias lo que lo destruye. Eso es entendible, ¿verdad? Cuando amas a alguien, odias lo que destruyes. Por eso odia uno al cáncer, la adicción, la depresión y la ansiedad. ¿Por qué? Porque si se queda mucho tiempo en la persona, destruye a la persona. Y esto es exactamente lo que Dios se siente hacia el pecado. Si cuando dejamos que el pecado, esta persona dice, uno, pastor, lo entiendo, pero batallo con este pecado todo el tiempo. Y no sé qué puedo hacer. Parece que no lo puedo entender. Pensé que sería más fácil que esto, pero es un problema constante de culpabilidad y de fallar, de duda, de no tener el valor. Pero creo que sé por qué. Porque he hecho verdaderamente cosas malas en mi vida. Y tal vez esta solamente es la manera de Dios de como tipo venganza, porque verdaderamente si me pagara con lo que merezco, merezco el infierno. Bienvenido al club. Pero qué tal si yo le dijera que Jesucristo vino a cambiar todo eso. La Biblia dice que somos libres en Cristo, somos libres de condenación, y estas son buenas nuevas. Pablo dice, cuando lleguemos todos al cielo, no dice cuando lleguemos al cielo, dice ahora, no hay condenación ahora para los que creen en Jesucristo. Estas son buenas noticias, buenas nuevas, no hay condenación porque dice que delante de Dios estamos siendo inocentes, nuestro récord está completamente removido, que somos libres de condena y no es algo temporal. No, dice que la muerte de Jesús no solamente para la condenación, pero la posibilidad de cualquier condenación futura. Esto es algo que todos podemos entender, pero hay una segunda parte y es donde debemos de entender bien el Evangelio, la segunda parte. Ahora es el quién, para los que pertenecen a Jesucristo. No dijo para la gente buena, para los que se comportan bien o los que se visten bien, para las personas que van a la iglesia, para los que le pertenecen a Jesucristo, los que han entregado su vida a Jesucristo, gente imperfecta que ha puesto la vida, su fe en un creador perfecto, en Jesucristo. No es solamente de vivir una vida perfecta, quiere decir que somos perdonados, porque algunos seguimos jugando el mismo juego. ¿Qué pasa cuando la vuelvo a regar? ¿Qué pasa cuando el pecado obtiene lo mejor de mí? Dios se va a dar la vuelta y me va a dejar, porque todo el mundo lo ha hecho así. Se dan por vencidos conmigo. Míreme usted, en Cristo. Usted nunca jamás volverá a ser, no ha sido, no será y nunca jamás será recondenado. Esas son buenas nuevas. El récord de su pecado y el mío en Cristo Jesús ha sido removido de nuestro récord. Esta persona dice que hay una realidad redentiva, que nunca vamos a volver a tener condenación. Estas son las buenas nuevas, que no solamente este Jesús nos deja libre del pecado, sino que nos quita de toda la condenación que nuestra mente juega. Tim Keller se refiere a que es simplemente algo que hacemos cosas nada más para mantener a Jesús. Entonces lo que hacemos es actuar
para que Dios me acepte y me bendiga, entonces tengo que probarme yo mismo. Y si es que fallo, porque sé que fallaré, Dios estará avergonzado de mí, va a estar cansado de mí, va a estar fastidiado de mí, entonces probablemente me mandará al infierno. Y eso nos deja cansados. No podemos estar jugando este juego. Y por eso es que está ansioso e inseguro todo el tiempo. Por eso estamos tan defensivos al criticismo. Por eso tenemos adicciones. Porque si no estamos actuando, estamos pretendiendo. Y la gente de la iglesia es la peor, estar pretendiendo igual que yo. Llegar a este lugar como si todo estuviera en línea, Biblias y sonrisas, pero verdaderamente detrás de esas sonrisas hay mentiras. Es como si estuviera la basura en incendio. De lo que estamos preocupados, de lo que las personas se vayan a dar cuenta. Este es el lugar, la tercera vez que predico esto y bajan la mirada. Porque tenemos más mecanismos de defensa que la misma milicia. Tenemos excusas, maneras de justificar nuestro pecado. Seamos más específicos. Por eso es que diariamente borramos las historias de la internet y hacemos que otras personas mientan. O cambiamos los números, o damos chismes, o cambiamos los números para mostrar otra cosa. ¿Qué tal si no se dan cuenta que no hago tanto dinero como digo que hago? Soy un hipócrita, Dios. Soy un chismoso, porque no siempre soy honesto. Tengo orgullo. Y el Dios de toda creación nos ve por medio de Jesucristo como sus hijos y dice: sé que lo eres, pero yo no lo soy. Te amo. Te amo. Déjele, digo, míreme, Dios a Jesucristo le ama como en su mejor día, como en el peor día, en sus peores días, pero el enemigo no quiere que lo vea de esta manera. El enemigo quiere que esté usted siempre condenado. Pablo dice que todas estas cosas que le hacen culpable, que le hacen sentir como prisionero, es la libertad. Libertad la tiene usted y ni siquiera lo sabe y no sabe qué hacer con ella. La libertad que tiene. No solamente somos libres de la condenación. La Biblia también habla de que somos libres de la mano del pecado. En la cruz, Jesús absorbió lo peor que el pecado puede hacer y le quitó todo el poder al pecado. En el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La Biblia dice que nos libera, el Espíritu nos libera. En 2 Corintios dice 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dios no dijo, modifique su comportamiento, implemente disciplina. Póngase las botas apretadas, aguántese. No, Él dijo, suficiente. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesucristo no era el plan B, porque si Jesucristo estuviera aún en la tumba, el Evangelio sería una mentira. Pero estamos en la verdad, sabiendo que Jesucristo conquistó la muerte, que la tumba está vacía, que se levantó y va a regresar. Y conocemos y estamos parados en esta
verdad y estamos en esta gracia verdadera porque ya pagó la penalidad por nosotros, por morir en nuestro lugar. Estar en esta gracia quiere decir que somos libres de nuestra naturaleza pecadora. Déjale digo abundantemente claramente, usted no puede pecar más que la cruz que ya pagó Jesucristo. No quiere decir que no lo intentamos, porque alguna de nosotros dice, agarra la soda que ahorita veo, pero en el versículo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sí, dice que en el griego dice que si quiere vivir así, eso es su decisión, claro que no. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme en el Espíritu. 20 veces se refiere en este lugar, en este libro, al Espíritu Santo. Dice, ¿qué o cómo? ¿Cómo o a quién le permite a uno o a qué permite uno que guíe su vida? Es decir, estamos buscando el éxito, la popularidad o la aprobación de las personas o Pablo dice en Gálatas 5:16, digo pues andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Es fácil, ¿verdad? Pero que no es verdaderamente que usted y yo, la verdad, preferimos las cosas que nos traen cosas del mundo y nuestros deseos egoístas. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, de las cosas del Espíritu. Dice Pablo que todos estamos preocupados en algo, que nos preocupemos de las cosas del Espíritu, que pongamos la vista en las cosas que pongamos las cosas de las cosas del cielo. ¿A qué o quién usted permite que su vida sea controlada? Déjeme lo pongo de una manera diferente. ¿A dónde corre cuando usted se siente vacío? ¿En otra botella? ¿Más pornografía o la adicción que está escondiendo? ¿Enojarse con la familia en su casa? Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No hay excepciones, no hay. Lo que Pablo está diciendo es que nuestro pecado nos quita los deseos de nuestro corazón. Pablo habla acerca de cuando las libertades que nos da, de la condenación, de la mano del pecado, y nos libera para algo. Somos libres para vivir una vida llena del Espíritu. No para nuestros deseos, ambiciones egoístas, sino por el Espíritu Santo. Ben Stewart dice que es un movimiento con dos partes. Simultáneamente estamos moviéndonos lejos de algo y nos estamos moviendo a algo. Nuestras ambiciones, nuestros deseos
Para algunos en este lugar, para algunos de nosotros en este lugar decimos escucho y he entregado mi vida a Jesucristo y se siente como que se ve más difícil ahora más que antes. Estoy tratando de arreglar las relaciones quebradas, o las adicciones, o soy tan egoísta como antes, que si este Dios fuera tan bueno como antes, si este Dios fuera tan bueno me quitara todo esto del camino. Jesucristo no nos ha liberado de la batalla, sino para la batalla, porque no debemos vivir esta vida rotos o con complejos, porque a través de Jesucristo somos libres para la batalla. En Cristo tenemos victoria. Dejar sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Es hostilidad en contra de Dios. Y algunos de nosotros en este lugar, si somos honestos, pues aún estamos siguiendo en prisión en esta hostilidad. Querer hacer lo mismo, las cosas para nosotros, para hacerlo de nosotros, estar justificados nosotros. En todo eso habla acerca de lo que nosotros queremos hacer para nosotros. Pablo dice que estas cosas, maneras tontas de querer vivir, porque debemos vivir diferente a esto. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. ¿No está usted contento que Dios nos da esta salida? Y que Dios no paró solamente a perdonarnos, sino nos dio su espíritu para vivir dentro de nosotros. Quiere decir que esta naturaleza pecaminosa no es nuestra identidad, nuestro pasado no nos define. Es por eso que podemos salir de las relaciones perdidas, un mal matrimonio, de la ansiedad o la depresión o los problemas financieros o la pérdida de un ser querido. ¿Por qué? Porque Él es el que está en mí. Es más grande que el que está en el mundo. Y lo verdadero sigue siendo para usted, amigo. En Cristo vive dentro de usted. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más cuanto vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 11. ¿Sabe usted que en Cristo, no estoy hablando si lo sabe, si lo sabe, pero que si lo cree, que el mismo espíritu que levantó a Jesucristo, el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de la muerte vive en usted, si usted lo cree? ¿Qué pasaría si empezáramos a vivirlo así? Esto es la libertad en Jesucristo y se ve algo más personal para cada uno de nosotros. Quiere decir que aun que parezca que hay caos en este lugar, no tengo que dudar del amor de Dios por mí, porque yo sé que más allá de la duda tengo el amor incondicional, el favor y la aprobación de mi Padre Celestial. Esto quiere decir que cuando la gente viene
o viene a atacarle, o a mostrarle el pasado, y usted dice, tal vez usted tiene razón, usted tiene que decir, ese es el viejo yo, tengo nueva vida, su espíritu vive en mí. Quiere decir que quiero vivir mi vida de cierta manera que nunca jamás necesito preocuparme en nada más de lo que usted se dé cuenta de mi pasado. ¿Por qué? Porque no hay nada acerca de mí, acerca de usted, que nunca se ha revelado, que Jesucristo no lo haya visto o que su sangre no haya cubierto ya. Jesucristo es quien nos deja libres. Padre Dios, gracias. Gracias por tu amor para nosotros, por tu Hijo Jesucristo, por el Espíritu que vive dentro de nosotros a través de Cristo. Solo quiero orar intencionalmente por hermanos y hermanas en Cristo que se sienten sin ganas. Tal vez es una enfermedad o un problema, un diagnóstico, el problema con el pecado en su propia vida, y se siente completamente roto. Se sienten limpios están limpios por su promesa, pero no se sienten así. En Cristo Jesús te pido que tu espíritu venga vivo en cierta manera que no se pueda negar, que dejen el día de hoy caminando la libertad que solamente Jesucristo puede dar. En este lugar, que dejemos este lugar no como víctimas, pero como victoriosos, que la batalla sigue, pero la guerra ha sido ganada, y que nos has liberado, no de la batalla, pero para la batalla. Oramos en Cristo Jesús. También oro por las personas en este lugar que no te conocen como tu Salvador, que no tienen aún la fe o no han dado su vida a Jesucristo. Dios, no es acerca de avergonzarlos o de hacerlos sentir culpables, pero oro porque hagas un trabajo en sus corazones para que vengan a ti, para que vengan a conocerte. Ayúdanos, Señor, como siempre, para ser las personas que nos llamas a ser, las manos y pies de Jesús. En Cristo Jesús oramos. Amén. Le quiero invitar en un momento de reflexión. Momento en que celebramos la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 11:23 al 26 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. En memoria del Señor. 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieras en memoria de mí. En memoria del Señor. 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Amén.